Muy buenas a todos, el Rasura Blaugrana al habla. Finalizó la participación del FC Barcelona en esta edición de la Champions League en ese último partido que se disputaba en la República Checa en el campo del Viktoria Pilsen. El resultado final, victoria del FC Barcelona por 2-4 en un encuentro, disputado a medio gas con dos fases muy distintas. La primera fase en la que el Viktoria Pilsen salió completamente replegado, metiendo lo que vulgarmente se dice el autobús y facilitando la salida del FC Barcelona, que al tran y caminando lograba sacar el balón jugado y sus hombres de arriba realizaban a la perfección la presión. Y fruto de una buena presión, precisamente, Marcos Alonso recuperó un balón en el campo rival, se la dio a Ferran Torres, que abrió para Ansu Fati. Ansu Fati disparó y cuando el balón parecía que quería entrar pero que a lo mejor se quedaba en la línea, el propio Marcos Alonso apareció desde atrás para remachar el 0-1, su primer gol con la camiseta del FC Barcelona. Una gran acción por parte de Marcos Alonso, evidentemente. Ponía el 0-1 el Barça y el partido seguía en esta dinámica hasta que se produjo una falta lateral que sacó el Viktoria Pilsen y el cabezazo terminó en la cruceta de la portería defendida en esta ocasión por Iñaki Peña, y a partir de ahí el Viktoria Pilsen se echó arriba, empezó a subir líneas y el FC Barcelona empezó a pasarlo demasiado mal. El Barça seguía más o menos controlando, pero el Viktoria Pilsen encontraba los espacios entre el centro del campo y la defensa, y sobre todo a espaldas de Jordi Alba, percutiendo por esa banda derecha. Un Viktoria Pilsen que no quería despedirse de la competición con el 0 en el casillero, con 0 puntos en su casillero. Con más ímpetu que calidad, el Viktoria Pilsen intentó llegar a portería de Iñaki Peña, pero no era capaz de generar ocasiones de gol, aparte de ese cabezazo al palo. Quien sí volvió a estar fino fue Ferran Torres, que si bien participó de forma decisiva en el primer tanto, anotó el segundo. Una jugada en la que Rafinha dio un gran pase a Jordi Alba y este asistía para que Ferran Torres pusiese el 0-2 al filo del descanso. La jugada parecía fuera de juego, pero en la repetición se pudo observar que Jordi Alba estaba perfectamente posicionado de manera legal, así que el gol era absolutamente válido. 0-2, se llegó así al descanso y en la segunda mitad el Barça bajó todavía más el ritmo. ¿Comprensible? Sí, pero en cierto modo, ya que los futbolistas que jugaban necesitaban reivindicarse y salvo a lo mejor Rafinha, que estuvo muy bien, Ferran Torres sobre todo, y la ilusión que puso también Pablo Torre, que como comentaré después anotó el cuarto y definitivo tanto. Y un Ansu Fati que estuvo muy desesperado, cabreado consigo mismo, intentando meter el gol a toda costa y no le salía nada. La segunda mitad empezó a un ritmo mucho más lento por parte del Barça y en una caraja defensiva entre Marcos Alonso y Piqué no le quedó más remedio a Pablo Torre que hacer penalti, El Viktoria Pilsen se ponía 1-2 y continuaba achuchando como había hecho en los 20 últimos minutos de la primera mitad. Justo después del 1-2 precisamente, llegó el 1-3. El 1-3 conseguido también por Ferran Torres, asistido nuevamente por Rafinha. Un gran pase de Rafinha tras una grandísima jugada del propio Ferran Torres driblando a dos adversarios, que culminó su propia acción a pase del brasileño metiendo el 1-3, su doblete, en una pequeña racha que está atravesando Ferran Torres, que ojalá sirva para su renacer y para que coja confianza, ya que este jugador tiene que ser mucho más importante de lo que ya lo está haciendo. Pero está en una buena dinámica y eso es muy importante, tiene que seguir así Ferran Torres. El Barça no mejoraba, jugaba muy partido en dos y propiciaba ocasiones muy fáciles con pases largos del Viktoria Pilsen, que generaban ocasiones francamente demasiado sencillas para un partido de la máxima competición en un FC Barcelona donde se notó evidentemente que faltaba jerarquía en defensa, compactación con la medular, porque Frank Kessie no fue capaz de dar una buena versión en esa posición. Ya siempre he dicho que no es su posición y le costará mucho adaptarse, si es que llega a adaptarse. Y el Viktoria Pilsen seguía llegando
Y fruto de ello, 6 minutos después del gol de Ferran Torres, anotaban el 2-3 en un partido que ya empezaba a ser un auténtico correcalles, con un Barça que tampoco quería arriesgar mucho en el plano físico, y aún así, pues aparecieron las lesiones. Primero de Fran Kessy, y después, tras un golazo de Pablo Torre, asistido otra vez por Rafinha, pues Pablo Torre también tuvo que retirarse del terreno de juego en la propia acción del disparo, en la que sintió unas molestias. Esperemos que no sean nada, aunque tienen pinta de lesiones musculares las de ambos futbolistas. El partido terminó 2-4, hubo un disparo más al poste del Viktoria Pilsen, y bueno, partido para despedirnos de esta infausta Champions League de esta temporada, que nuevamente nos hemos visto apeados y relegados a la Europa League. Un partido sin historia, en el que no hemos sido capaces de controlar a la perfección el partido. Considero que hemos generado demasiadas ocasiones por parte del rival, ya que no hemos estado contundentes en defensa, sin mostrar jerarquía, sin mostrar intensidad en la zona de atrás, y nuevamente partidos entre el centro del campo y la defensa. Hay que fichar ahí un jugador como sea, o encontrar alguna variante táctica que de momento parece que no aparece. También se echa de menos un jugador que desequilibre en el centro del campo en el 1 contra 1. Para percutir ahí con Rafinha, que estuvo muy bien, y asistir más a los jugadores de arriba. Victoria final por 2-4, y vamos con las puntuaciones de los futbolistas en el día de hoy. Iñaki Peña, que no tuvo mucho trabajo, todo lo que llegó era imparable. Vamos a darle un 6. Bellerín en la banda derecha no estuvo nada mal, subió bastante bien, retuvo sin problemas los atacantes del Viktoria Pilsen que jugaron por su banda, podemos darle un 7. Piqué, bueno, mientras el Viktoria Pilsen estaba en su campo, partido muy plácido para Gerard Piqué. Pero en cuanto el Viktoria Pilsen subió marchas, se le volvió a ver el cartón. Un 5 para Gerard Piqué. Marcos Alonso, muy bien en el gol, pero tampoco un partido muy inspirado por parte de Marcos Alonso. Vamos a darle un 6 porque metió ese gol. Jordi Alba, en ataque estuvo bien, asistió en el 0-2, pero en defensa el Viktoria Pilsen detectó que por ahí había un filón. Y bueno, percutió mucho el Viktoria Pilsen por esa banda colocando centros. Le daría un 6 a Jordi Alba. Fran Kessy no hizo ni siquiera olvidar a Sergio Busquets. Discretísimo el partido de Fran Kessy. Le daríamos un 5 ajustadito. Pablo Torre hizo un penalti. Debutaba en un partido por fin completo hasta esa lesión y metió un auténtico golazo. Podemos darle un 7. Gavi, partido de más a menos que no pasará a la historia de los partidos de Gavi. Discreto, bastante discreto. Un 6. Rafinha estuvo francamente bien, peleando, intentando desbordar y sobre todo metiendo pases muy muy buenos, 2 asistencias de gol y participación decisiva también en el segundo. Rafinha un 8. Ansu Fati, desesperado, ¿no? Totalmente frustrado. Necesitaba marcar sí o sí, lo intentó de todas las maneras, pero siempre fallaba. Un 7 para Ansu Fati. Y Ferran Torres, pues probablemente, evidentemente, con ese doblete y esa gran jugada en su segundo tanto, el mejor futbolista del partido. Un 9 para Ferran Torres. Y nada más que contar. Champions finalizada, vamos a la Europa League y sobre todo al partido el sábado en el Camp Nou a las 9 contra el Almería. Ese sí es un partido absolutamente vital en el que hay que seguir mejorando. Evidentemente hay que dar una versión muchísimo mejor que la de hoy, que ha sido más que discreta. Y nada más que contar. Dejadme en la caja de comentarios lo que os ha parecido el partido, quién os ha parecido el mejor del encuentro, y os leeré y contestaré a todos y cada uno de vosotros, como hago siempre con muchísimo gusto. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. ¡Vamos!